¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta transmisión en esta noche, un día más que podemos acercarnos a el trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Y es en él, ¿sí? Como venimos aprendiendo, en donde cuando nuestra mirada está posicionada o nosotros alineamos nuestro corazón a su palabra, a su verdad, a su presencia, ¿sí? En estos momentos que tenemos para aprender de Él, si sus palabras permanecen en nosotros y si sus palabras permanecen en nosotros, podemos caminar en luz, ¿sí? Porque esa palabra es lámpara a nuestros pies que nos confrontan con nosotros mismos, en dónde estamos parados, ¿sí? Y si estamos parados en el lugar equivocado, esa palabra que es luz nos muestra en dónde debemos cimentar nuestra vida sobre la roca, sobre su voluntad, sobre Cristo. Y también es lumbrera, ¿sí? A nuestro camino, o sea, nos indica, nos ilumina, nos alumbra el camino de destino eterno que el Padre trazó para que nosotros podamos entrar en esa eternidad literal, ¿sí? Que va a ser cuando Jesucristo regrese. El Padre sembró eternidad en nosotros, ¿sí? Por medio de Cristo, y y es a esa eternidad donde apuntamos, ¿sí? Salimos del Padre y volvemos al Padre, y el Padre es eterno. Y eso es lo que necesitamos cada día, ¿sí? Poder reorientar nuestra vida al propósito de Dios, porque es bajo su voluntad donde estamos seguros, es bajo sus propósitos, es siguiendo su palabra, que esa palabra sea una lumbrera a nuestro camino, es lo que nos va a llevar al destino eterno de gloria que es él mismo, es Dios mismo, ¿sí? Entonces, si eso se logra con una vida de comunión, de dependencia, como lo estamos haciendo hoy, de su palabra, de la intimidad, de realinearnos, de menguar, como hablaba la canción que estábamos escuchando recién, ¿sí? De menguar para que Él crezca, hacer morir lo terrenal por lo espiritual que es esto, ¿sí? El espíritu de su palabra, y cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, hacemos vivir el espíritu y respondemos, ¿sí? O sea, no solo leer, sino guardarlo, atesorarlo en mi corazón. Bienaventurado aquellos que leen, oyen y guardan, ¿sí? Las palabras de esta profecía, de esta palabra, porque realmente eso es lo que hace avivar el espíritu en nosotros, y cada día lo terrenal va muriendo, ¿sí? Lo terrenal va a quedar en esta era y va a ser consumido por todo lo que Dios tiene sentenciado para esta tierra, para este mundo, ¿sí? Entonces necesitamos cada día prestar atención en dónde estamos cimentados y realinearnos a ese reino eterno, a ese reino inconmovible, ¿sí? Que realmente nunca varía, ¿sí? Nunca se está como vemos las potencias de las naciones del mundo están siendo sacudidas, y lo que parecía sustentable y firme hoy, con este virus que ha pasado, ha sido sacudida, y los cimientos se han sacudido, y economías han quebrado, etcétera, etcétera. Pero en el reino de los cielos no, en el reino de los cielos hay un reino que permanece fiel, hay un reino que permanece con su plan, en un trono, y hay alguien sentado en ese trono, que es nuestra esperanza, y es ese reino inconmovible al cual el Padre nos invita a alinearnos cada día. Y hoy me gustaría poder hablar acerca de cuatro aspectos del reino de Dios, cuatro aspectos de ese reino inconmovible que hablamos recién. Porque realmente ese es el anhelo de Dios, ¿sí? Que cimentemos nuestra vida y que vivamos para ese reino. Si nosotros tenemos una ciudadanía que está en los cielos, nosotros vivimos para otra ciudad y no para esta ciudad terrenal. Estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía no está en el mundo, no pertenecemos al mundo, lo que quiere decir que no debemos poner nuestro corazón, no debemos poner nuestra vida sí, poner nuestra mirada en este mundo, en los afanes de este mundo, en la riqueza de este mundo, sino que debemos hacer riquezas en los cielos, tesoros en los cielos, en ese reino el cual Jesucristo nos vino a traer, ¿sí? Jesucristo habló en sus evangelios y él predicó este evangelio del reino, el reino de los cielos, y que es contracultural, ¿sí? A lo que es este mundo, ¿sí? En este mundo, y conocemos, ¿sí?
cosas básicas, ¿no? En este mundo es cuanto más vos podés acumular para vos, un ejemplo, y que los demás no importan, mientras que en el reino de los cielos es cuanto vos más des, más vas a sembrar y cuanto más tengas compasión, más riqueza vas a tener, no en este mundo, sino en el mundo, en la era venidera, en la verdadera vida. Debemos entender que el reino de los cielos es nuestra verdadera asignatura. Debemos entender que el reino de los cielos es nuestra verdadera vida, es nuestra verdadera ciudad, ¿sí? Y por ende necesitamos vivir en esta vida, ¿sí? En estos 80, 90 años que podemos vivir o estar en este mundo, ¿sí? Porque esto nos capacita y esto nos hace sembrar, como hablamos en Apocalipsis 2 y 3, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que son llaves o son principios que nos hacen sembrar recompensas para ese reino, ¿sí? Para ese reino, para nuestra verdadera vida que se va a manifestar cuando Jesucristo regrese, ¿sí? Y como estamos estudiando en Apocalipsis, y no voy a entrar en tema hoy, pero nuestra verdadera vida va a ser cuando Él venga a establecer su reinado milenial, que habla Apocalipsis 20, en adelante, ¿sí? Esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, porque él vamos a vivir con Él y vamos a adorarle por todos los siglos y realmente Él es nuestra esperanza en todo sentido, pero lo que Cristo nos está y lo que Cristo vino a hacer cuando nos predicó el Evangelio del Reino es cambiar la perspectiva, ¿sí? Poner nuestro ojo en el lugar correcto, ¿sí? Posicionarnos en las cosas de arriba, como habla Pablo en Colosenses 3, como Jesucristo dijo, mirar a lo invisible, ¿sí? O que nuestro ojo sea bueno para que nuestro cuerpo esté lleno de luz, ¿sí? Y habla de eso, habla de cambiar las escalas de valores, cambiar la perspectiva, cambiar el enfoque, ¿sí? Si estoy autoanalizarme cada día, ¿sí? Autoanalizar mi vida y ver para qué estoy o cuánto tiempo estoy invirtiendo en los afanes de este mundo y cuánto tiempo estoy invirtiendo en lo eterno. ¿Sí? Eso tiene que ser el análisis de cada día. ¿Sí? Si nuestra vida se basa en 6 días de la semana, enfocarnos en los afanes, en las cosas de este mundo, que no digo que está mal hacer las cosas que tenemos que hacer, ir a trabajar, ir a la escuela, comprar, salir, lo que sea, ¿sí? Pero necesitamos sumarle a eso lo más importante que es nuestra eternidad, que es enfocarnos en la intimidad, en la comunión con Dios, en la dependencia de Él, en su palabra, ¿sí? No hay que dejar de hacer ni una ni la otra, pero una va a fortalecer la otra y nos va a hacer manifestar su reino en este mundo y nos va a hacer vivir diferente, nos va a hacer vivir ya no con la corriente de este sistema que te hace vivir en ansiedad, que te hace vivir en competencia, en celos, en envidia, en comparaciones, etcétera, etcétera, sino que te va a hacer vivir en humildad. ¿Sí? Y vas a tener paz en tu alma, vas a tener reposo, como dijo Jesucristo, y Él se describió a sí mismo en Mateo 11, 29, Él dijo, aprendan de mí, yo soy manso y soy humilde, y van a hallar reposo para su alma, ¿sí? Entonces, transmitir, ¿sí? O reflejar la cultura del reino por una vida de dependencia. No se hace por vivir o cumplir ciertas reglas o ciertos principios, no, pero ciertos parámetros que nos ponemos o reglas humanas que nos ponemos para parecernos a ese mundo o al reino de los cielos y decir voy a leer 3 horas y voy a ayunar 5 horas en nuestra fuerza. ¿Sí? Nuestra fuerza. No digo que eso esté mal hacerlo, pero cuando viene como resultado de primero haber permanecido en Él, en intimidad, en oración, en rendición, ¿sí? En alinearnos nuestra vida a su palabra, aunque nos cueste, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la manera en la que yo voy y en la que vos y yo vamos a reflejar ese reino, ¿sí? Y es algo beneficioso para hoy, pero pleno y completo para lo eterno, ¿sí? No es que las recompensas las vamos a recibir en esta era. De hecho, hemos estudiado y hay diferentes videos en los cuales he hablado de que la mayoría de las recompensas o las promesas que Dios ha dado para cada uno de nosotros no las vamos a recibir en esta era, sino que las vamos a recibir en ese milenio que Jesucristo va a establecer cuando Él regrese. Entonces,
cuando nosotros perdemos tiempo, ¿sí? En este corriente de sistema o ponemos nuestra mirada volviendo al tiempo semanal o a cómo dividir nuestra vida, ¿sí? En esta era, ¿no? De las tareas y cómo no dejar para lo último, ¿sí? La dependencia de la voluntad de Dios, sino que debe ser lo primero y lo último en nuestro día. Este, Nos va a hacer vivir de una manera o de otra en este mundo, ¿sí? Nos va a hacer vivir, como te dije recién, en ansiedades, en preocupación, en temor, en celos, envidia, todo lo que está latente a la orden del día, ¿sí? En este mundo, ¿sí? Lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en todo, en la calle, etcétera. O vamos a vivir como Jesucristo dijo, y es la manera en la que hallamos reposo para nuestra alma, que ese es un beneficio hoy, ¿sí? Que podemos vivir. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino hoy de los cielos. Entonces, hay dos maneras y yo prefiero escoger la manera en la que me hace parecer un perdedor ante la sociedad, pero un ganador ante los ojos del rey, que está sentado en el reino en el cual yo pertenezco, ¿sí? Y eso es lo que Jesucristo vino a establecer, y eso es lo que Jesucristo vino a hacer en su primer venida, ¿sí? A manifestarnos esta cultura. Y muchas veces nosotros decimos frases como que se haga en el cielo, en la tierra, o como en el cielo en mi vida, como en el cielo en mi ciudad, como en el cielo en mi iglesia, en mi comunidad, ¿sí? Y en el cielo, una de las cosas que el cielo está hablando y el cual el cielo se pone de acuerdo, ¿sí? Y todo lo que rodea a Dios, ¿sí? Está de acuerdo con que primero todo fue creado para su gloria, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Colosenses, ¿sí? En Colosenses 1 vamos a buscar. Estoy abriendo el Word que se me cerró. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas, hablando de Cristo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es algo que en el libro de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5 y a lo largo de todo el capítulo, cuando son desatados los juicios, los 21 juicios de Dios, ¿sí? Y cuando Jesucristo hace guerra con las naciones que se rebelan contra Él y los enemigos de Dios, ¿sí? Todos están de acuerdo de que todo es para su gloria, ¿sí? Y eso debe ser un principio en nuestra vida, ¿sí? De entender de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, ¿sí? Es para la gloria de Dios. Aun cuando nosotros vamos como aprendimos hace unos domingos atrás, ¿sí? A interceder o a orar o a adorar, ¿sí? El principal objetivo es que la oración, la adoración, la intercesión, la intimidad fue creado para darle gloria a Él, ¿sí? Eso va a hacernos dar en el blanco, ¿sí? En la oración. Eso va a hacer que nuestra oración sea certera, porque si comenzamos pensando en nosotros mismos, si comenzamos pidiéndole a Dios para nuestros beneficios sin Él, ¿sí? Nuestros propios beneficios alejados de Dios, alejados del propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Corremos riesgo de ser engañados, corremos riesgo de ser envuelto en esta mentira que Satanás o agenda que Satanás tiene de hacernos creer de que Dios no nos escucha, de que estamos en pecado, de que
no soy tan espiritual como para que Dios escucha a otro, Dios está ocupado, o Dios no me ama, o Dios no me quiere, o Dios no me escucha, o rebelarnos contra Dios, o aburrirnos en nuestro lugar de oración, de intimidad, y eso muchas veces puede alejarnos, ¿sí?, de la intimidad, de la comunión con Dios. Pero cuando nosotros entendemos que fuimos creados para su gloria, que en el reino de los cielos, el reino, la cultura del reino es que todo fue creado para su gloria, de que los ángeles están dándole gloria por quién es Él y no por lo que Él les da, ¿sí? Eso cambia la ecuación, eso cambia nuestra vida de intimidad, eso cambia nuestros momentos a solas con Dios, eso cambia nuestra intercesión, eso cambia el por qué hacemos las cosas, el por qué nos conectamos, el por qué adoramos los sábados, el por qué aprendemos su palabra los martes, aprendemos su palabra los lunes, aprendemos o le dedicamos tiempo a la intimidad, ¿sí? Y eso va a transformarnos en el hoy, porque 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados al contemplarle, al acercarnos a Él, como habla Efesios 2:6, ¿sí? Nos acercamos a esos lugares celestiales que habla Efesios 2:6 y somos transformados, ¿sí? Y todo lo que hay en el Padre, por decirle al Padre lo que el Padre nos dijo que le dijéramos, que es su palabra, por darle al Padre, ¿sí?, alinear nuestra oración, nuestra intimidad, nuestra canción, nuestra adoración, a la voluntad, a lo que el Padre dijo que le dijéramos, porque estamos diciéndole al Padre lo que Él nos dijo que le dijéramos en Colosenses 1:16. Todo fue creado para tu gloria. Todo fue creado para tu gloria. Entonces eso transforma nuestra vida. Eso cambia nuestra vida, nos renueva. Recibimos un renuevo, recibimos todo lo que el Padre es, se transforma nuestro corazón, transforma nuestra actualidad, ¿sí? Y quizá íbamos a pedirle algo para nosotros, para nuestro beneficio, pero ya salimos tan renovados, eso es lo que uno experimenta cada día, es lo que yo experimento. Le hablo de la experiencia de vivir la palabra, de orar con la palabra, ¿sí? De alinear mi vida, mi oración, todo lo que soy, ¿sí?, a su palabra, ¿sí? Y es primeramente darle gloria, es primeramente alinearme al reino, que el reino sea realmente como oró Jesús, venga tu reino. Al venir tu reino yo hago lo que el reino hace, ¿sí?, es darle gloria a Él. Entonces, número uno, el primer aspecto del reino de los cielos es darle la gloria a Él, porque Él es digno de recibir toda la gloria, ¿sí? Y eso, como te dije recién, va a cambiar tus momentos de intimidad. Y número dos, en el cielo, en el reino, ¿sí?, los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, que ustedes pueden ver esos detalles en Apocalipsis 4 y 5, en Ezequiel 1 y 2, que describe la atmósfera o el lugar, ¿sí?, geográfico de la morada del Padre, del trono de Dios, ¿sí?, en la Nueva Jerusalén. Todos ellos están clamando y de acuerdo con el plan de Dios, ¿sí?, para establecer el reinado de Jesucristo en la tierra, ¿sí? Y eso es escatología, es la forma hablar de los últimos tiempos, hablar de la manera en la que o el plan que Dios tiene para los últimos tiempos, para establecer su reinado y para darle primeramente a Jesucristo el fruto de su sacrificio, y número dos, galardonar a sus santos, recompensarte a vos, a mí, a Israel, el plan que Él tiene con Israel de redimir a Israel, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo aspecto que vemos en el reino de los cielos, este es el más importante y es por el cual Dios en este tiempo nos está llevando a estudiar Apocalipsis y todo Isaías y los 150 capítulos que hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo y el motivo principal de nuestra vida, ¿sí? Porque ahora vamos a ver en Efesios 1, 10, 1, 9 al 10, ¿sí?, que ese es el plan de Dios, pero ese es el segundo propósito la segunda cosa que pasa en el cielo, ¿sí? Cuando clamamos venga tu reino, necesitamos
alinear nuestro corazón al plan de Dios, ponernos de acuerdo incluso con sus juicios, ¿sí? Porque los ángeles, ustedes pueden leer en Apocalipsis 4 y 5, no vamos a entrar en detalle hoy porque no vamos a llegar, pero los ángeles están de acuerdo y cada vez que hay un juicio desatado, grandes son tus juicios, es insondables son tus juicios, estamos de acuerdo, damos gloria, honra, alabanza a tus juicios, alabamos tus juicios, porque son verdaderos y porque son justos. Y entonces lo que sucede en el reino de los cielos, el segundo aspecto, es que toda la atmósfera del cielo está de acuerdo con el plan de Dios de traer, número uno, el reinado de Jesucristo, la forma de traer el reinado de Jesucristo, que es su plan, ¿sí? Y número dos, establecer o galardonar a los santos, pero como número dos yo diría poder el plan, ejecutar el plan que Dios tiene para estos últimos tiempos. Entonces, esas dos cosas son fundamentales que nosotros podamos entender para poder clamar realmente, porque que venga tu reino, ¿sí? Y eso es el evangelio del reino. Esta es la buena noticia, no solamente se basa en que Jesús perdona tus pecados, en que Jesús te salvó y vas a vivir en el cielo, ¿sí? Y muchas veces lo dejamos ahí, sino que Jesús va a volver y va a establecer su reinado literalmente en la tierra. Y esa va a ser nuestra esperanza. No es que el evangelio se termina cuando decís, Jesús, aceptás a Jesús en tu corazón y vas a ser salvo, ¿sí? Y no vas a morir, y vas a ir al cielo, ¿sí? Creemos que en el cielo vamos a recibir las recompensas o todo lo que, las promesas que Dios está en su palabra, pero realmente el momento en el cual nosotros vamos a recibir las recompensas es cuando Jesucristo venga a establecer su reinado, y depende cómo hayas vivido en el cuerpo, ¿sí? Depende cómo hayas sembrado tu vida en esta era, va a depender la magnitud o el tamaño de tu recompensa. Y esto lo vemos en 2 Corintios 5:10, vamos a buscar. Dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a ser cuando Él ya se haya ejecutado el plan de Dios, ya hayan pasado los 3 años y medio de gran tribulación, haya venido el arrebato de los santos, la restauración la salvación de Israel, del remanente de Israel, etcétera, acabado con Satanás, con el anticristo, todo lo que estamos estudiando en Apocalipsis, ¿sí? Ahí se va a establecer el tribunal de Cristo, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en esta vida, en estos 70, 80, 90 años. ¿Sí? Por eso yo digo que esta vida nos capacita, o es la llave, o es, es nuestra jubilación, ¿sí? Nuestros aportes jubilatorios, por así decirlo, para recibir recompensas en la era venidera. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el evangelio del reino no es solamente decirle Dios te perdona tus pecados, Dios te salva, sí, eso es verdad, sí, Dios te salva, sí, Dios te perdona los pecados, pero hay algo más que eso, ¿sí? Está en conocer, en sembrar nuestra vida, en poder enseñarle el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, en vivir, empezar a vivir nuestra vida alineado a la cultura del reino, alineado a lo que pasa en el reino, que como en el reino sea en mi vida, para que nosotros cuando Jesucristo regrese podamos recibir estas recompensas que Él tiene reservado para nosotros. Y me gustó la frase que Romy subió, no me acuerdo si fue en estos días, pero habla acerca de esto, ¿no? Vivir las profecías futuras, dice, como una urgencia en el presente, nos ancla a la luz y la oscuridad que se avecina
sobre el mundo no nos sorprenderá. Y ella lo llevaba en 1 Tesalonicenses 5, que habla de que el día del Señor vendrá como ladrón, pero no para aquellas personas que están en luz, ¿sí? Y cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros atendemos, ¿sí?, a los estándares del reino, ¿sí?, que número uno, como hemos hablado, es darle gloria a Él. Número dos, es ponernos de acuerdo con su plan, que habla de la escatología, de conocer al que ha de venir, no solamente conocer, como habla Apocalipsis 1:4. Jesucristo es el que fue, el que es hoy, pero también es el que ha de venir. Ese es el evangelio del reino completo, ese es el evangelio eterno, ¿sí? Entonces, no solamente es hoy, sino el que ha de venir, ¿sí? Eso va a anclarnos a ese reino eterno, eso va a anclarnos a la luz inconmovible, que otro de los beneficios que es o que tenemos es estar y caminar en luz, como hablaba al principio, que es esa lumbrera nuestro camino. Entonces, las tinieblas que van a venir, al conocer nosotros el plan de Dios, al conocer al que ha de venir, conocemos el plan que eso sobrelleva, ¿sí? O eso antecede, ¿sí? Que habla de gran tribulación, Mateo 24, y todo lo que pasa en Apocalipsis, etcétera. Nos hace entender, ser entendidos en los tiempos, y nada nos va a sorprender, ¿sí? Ninguna pandemia más que va a venir, o empezar a perseguir a la iglesia, o aquellas personas que están a favor de lo que la palabra de Dios dice, están siendo sancionadas económicamente en algunos países, están siendo silenciadas en sus redes sociales, están siendo cancelados en sus canales de YouTube, etcétera, por hablar la verdad. Y esos son pequeños vislumbres de lo que va a venir, pero nada va a sorprender a esas personas que caminen en luz, y eso se basa en vivir la cultura del reino. Eso se basa porque el reino de los cielos está manifestándose, reflejándose en nosotros. Y eso es lo que es el evangelio del reino, es el evangelio, entender el evangelio completo, entender que Jesucristo es hoy, está haciendo milagros hoy, pero también es el que va a venir a establecer su reinado, y es el que va a recibir el fruto de su sufrimiento. En Mateo 24:14 Jesús conecta el tiempo de su regreso con la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones. Y la respuesta que Dios tiene a la iniquidad, como estamos viendo ahora, a la persecución, ¿sí?, a la cancelación, que hoy es un pequeño vislumbre, pero va a llegar a tener sanciones económicas, va a llegar a tener sanciones por predicar el Evangelio, ¿sí?, por hablar la verdad, por hablar la palabra de Dios, por confrontar, ¿sí?, a este sistema de la gran ramera humanista, que habla acerca del matrimonio igualitario, que habla a favor del aborto, que habla a favor del animal, a favor del medio ambiente, y todo distorsionando lo que la palabra de Dios nos habla, ¿sí? Entonces, la respuesta a poder contrarrestar esta iniquidad, ¿sí?, que está creciendo todos los días, es el evangelio del reino, es el mensaje del evangelio del reino. Y Jesús lo conectó muy claramente en Mateo 24, vamos a leer del versículo 9 al 14. Dice: entonces, acá habla de esta persecución, os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo pequeños vislumbres de todo esto, ¿sí? Pero también estamos viendo esta parte, ¿sí?, del evangelio del reino, y habla también de esto, ¿no? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y acá lo conecta: y será predicado este evangelio del reino, este evangelio del reino, este evangelio de hablar de no solamente el que fue, no solamente el que es, sino el que ha de venir, y todo lo que conlleva, el plan que conlleva, ¿sí?, que habla de la gran tribulación, que habla de los juicios que Dios va a ir soltando, que habla de la tiniebla, cómo las tinieblas van a ir en aumento, pero la luz va en aumento por medio de la predicación del verdadero evangelio
evangelio del reino, ¿sí? Que es esto que estamos hablando. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿sí? Entonces acá vemos Jesús conecta, ¿sí? La iniquidad, el tiempo de persecución, el tiempo que estamos empezando a ver vislumbres hoy, de tinieblas, ¿sí? Con la predicación del Evangelio que va a ser la luz, que va a vencer las tinieblas, como habla Isaías 62, y que sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria, ¿sí? En el contexto de tinieblas, ¿sí? Y oscuridad sobre las naciones. Entonces, esto es lo que sucede en el reino, y este es el evangelio de que el reino está aclamando en el cielo, qué es lo que está sucediendo en el cielo, qué es lo que el cielo está de acuerdo con el plan del Padre, con todo lo que es la voluntad del Padre. ¿Sí? El cielo está de acuerdo, y es el cielo que tiene que reflejarse en nosotros, ¿sí? Para poder manifestar su gloria, para poder manifestar su luz, para poder ser cartas leídas por otros, ¿sí? Porque la mejor manera de que nosotros podamos predicar este evangelio del reino muchas veces es por nuestras propias acciones, ¿sí? Es mostrar su reino, es dar, es amar, es bendecir, es no criticar, ¿no? La cultura del reino, lo que hablábamos al principio, la contracultura de lo que este mundo está avanzando, o es su forma de ser, ¿sí? Es poder manifestar su gloria, su reino en nosotros. Es decirle, venga tu reino, hágase tu voluntad, que como en el cielo se haga en mi vida, que como en el cielo se haga en mi casa, que como en el cielo se haga en mi ciudad, que como en el cielo realmente, literalmente, tu plan sea manifestándose en mí, a través de mí. Y el Evangelio del Reino es esta noticia, ¿sí? De que un hombre va a venir desde el cielo hacia Jerusalén para regir todas las naciones, eh, y transicionar toda la tierra a la era venidera, al reino eterno, al la vida como debió haber sido un principio. Ese es el verdadero evangelio del reino, y eso es lo que Dios nos está invitando a hacer, ¿sí? Entender y transmitir de que Jesucristo viene como un esposo, como un rey, como un juez, ¿sí? Y eso va a encender a las naciones al clamor de Apocalipsis 22:17, que es, ven Señor Jesús, entender el plan de Dios, entender, conocerle más, y conocer o alinear nuestro corazón a su plan nos va a llevar a clamar Apocalipsis 22:17, ven Señor Jesús. Entonces ese evangelio está siendo predicado y vendrá el fin, como habla en Mateo 24:14. Antes de que Jesús regrese, el Espíritu va a levantar el mayor movimiento de oración en la historia. Que el Señor establezca adoración y oración en toda lengua, pueblo y nación, clamando por el reinado del Señor en la tierra, ¿sí? Y juntos clamaremos por la salvación de Israel, ¿sí? La primera nación en la que cada persona será salva, y que será la nación líder que Dios usará para llevar a la tierra a su gloria, ¿sí? Y esto lo podemos ver, podemos leer Isaías 62, versículos 6 al 7. Y con esto vamos a terminar, pero es para que veamos cómo Dios va a ir llevando a la iglesia, alineando a esta madurez de clamar día y noche para que el Señor venga a restablecer, Jesucristo venga a restablecer Jerusalén y a ponerla por alabanza a la tierra. Y esto es el Evangelio del Reino. Esto es parte de predicar el Evangelio del Reino. Es hablar lo que el cielo está hablando. Es aguardar lo que el cielo está guardando. La voluntad del Padre cumpliéndose en las naciones de la tierra. Isaías 62, 6 al 7 dice:
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Jehová, o sea, los que se acuerdan de la voluntad del Padre, los que están alineados a ese reino eterno, a ese evangelio del reino, a los que conocen el corazón de Dios por medio del Espíritu Santo y conocen su deseo de establecer su reinado en la tierra. ¿Sí? Dice, no calléis, no callarán, los que se acordáis de Jehová, no descanséis ni deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Y ese es el propósito de Dios y ese es el evangelio que el reino de los cielos está clamando y está aguardando y nos está invitando a poder manifestarlo y predicarlo en todas las naciones de la tierra, para que entonces venga el fin de esta era corrupta y comienzo a la era venidera como debió haber sido desde un principio. Así que esa es la voluntad del Padre, ese es el evangelio que el Padre está clamando o el cielo está aguardando que sus hijos empiecen a alinearse, como hablábamos al principio, conlleva una vida de respuesta diaria, ¿sí? En la intimidad, en su palabra, alinearse a su palabra, para poder entender, conocerle más, primero vivir esa cultura del reino y después empezar a predicarlo en nuestras acciones, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en que no solamente Jesús va a salvarlos, sino que los va a galardonar dependiendo, ¿sí? de cómo ellos empiecen a responder a la voluntad de Dios y cómo ese rey va a venir literalmente a reinar las naciones. No solamente es el que fue con el pueblo de Israel, no solamente es el que hoy te puede dar o tocar y te recibir un toque emocional del momento y te puede durar 5 o 6 días, pero alinearte a entender de que todo es para su gloria te lleva a tener longevidad y te lleva a sembrar tu vida para lo eterno, y eso va a galardonarte cuando ese rey que ha de venir empiece a recompensar a sus santos. Así que te animo en esta hora y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este evangelio del reino. Gracias por hacernos partícipes del verdadero evangelio del reino, del cual tú hablas en tu palabra. No porque yo lo diga, no porque yo crea que tenga la verdad, sino porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos guía a toda verdad, nos guía hacia ti, nos guía al cielo, al reino, al rey, para sentir y poder recibir los deseos de tu corazón. Nadie conoce los deseos más profundos del corazón del hombre sino el espíritu del hombre. Y nadie conoce los deseos más profundos de tu corazón sino el espíritu de Dios. Y tenemos el espíritu de Dios, decía Pablo. Y tenemos el espíritu de Dios y queremos en este tiempo empezar a atender a este plan que tú tienes, a este plan que el reino está hablando, para evangelizarlo, para hablarlo, para transmitirlo, para ser un reflejo de ese reino en la tierra, para que entonces venga el fin y el comienzo como debió haber sido en principio. Úsanos, Señor, úsanos. Aquí estamos, Señor, dispuestos a morir a nosotros mismos para que tú seas glorificado. Queremos vivir para tus propósitos porque eso nos va a galardonar en el hoy, nos fortalecerá en el hoy, nos transformará en el hoy, Señor, y nos galardonará en la era venidera. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos reencontramos el martes a las 20 horas por el canal, por el Zoom. Tenemos el estudio Apocalipsis. Nos encontramos el jueves por este canal de YouTube de MBI San Miguel. El sábado nos reencontramos en la casa de oración de 22 a 00. Tenemos este tiempo de enfocarnos en su gloria, en darle gloria a Él, que es el propósito del hombre. La gloria de Dios es el propósito del hombre. Y el domingo nos volvemos a encontrar a las 20 horas por este canal de YouTube. Que Dios te bendiga y que comiences una semana encendido para manifestar este evangelio del reino.